Le corresponde ahora a la señora María Pía Mena con la presentación Estrategias de autocontrol de olores en empresas sanitarias en Chile. María Pía es profesora adjunto de la División Recursos Hidráulicos y Medio Ambiente de la Universidad y Medio Ambiente de la Universidad de Chile. Actualmente gerente técnico corporativo de Aguas Nuevas S.A. y vicepresidente de AIDIS Chile. Hola, buenos días. La verdad es que esto, más que una presentación de una propuesta en concreta, es un poco contarles qué estamos haciendo desde el ámbito netamente sanitario. Se comentó acá, ¿cierto?, que entre los principales fuentes los principales focos que se han señalado frente a la opinión pública respecto a la emisión de olores están justamente las empresas sanitarias. Después se planteó de que había diferencias en cuanto se exigía, ¿cierto?, para realizar estudios en las empresas del norte, del sur, qué sé yo, etcétera. Yo pertenezco a la empresa Aguas Nuevas, pero Aguas Nuevas como tal, ¿cierto?, corresponde a las empresas Aguas del Altiplano, Aguas Araucanía, Aguas Magallanes. Entonces, por lo tanto, desde Aguas Nuevas tenemos la perspectiva prácticamente de las diferencias amplias que hay entre norte, centro y sur del país. Y además tenemos la experiencia de que nuestros procesos de tratamiento, tenemos cerca de 40 plantas de tratamiento de aguas servidas en estas tres empresas, el mayor número en Aguas Araucanía, en la 9ª región, y abarcamos absolutamente la gama completa, desde lagunas facultativas, lagunas aireadas, lodos activados, sedimentación primaria asistida con químicos, emisarios submarinos. Por lo tanto, tenemos una experiencia bastante amplia en lo que es la generación de olor y el problema asociado. Una de las cosas importantes que yo quiero destacar es esto. Yo llevo muchos años, no voy a decir cuántos, pero muchos años, siempre en el ámbito de la ingeniería sanitaria. Entonces, por lo tanto, conozco desde las primeras plantas de tratamiento cómo hemos ido etapa por etapa en términos de cumplir con estas altos niveles de cobertura en el tratamiento de agua servida. Después, entonces, ya el tratamiento de agua servida no era el problema principal, sino que eran todos los lodos que empezaron a generarse cuando empezamos a tratar las aguas servidas, ¿cierto? Los lodos han sido establecidos o reconocidos como una de las fuentes mayoritariamente productoras de olores dentro de las plantas de tratamiento, y por lo tanto esto es algo que realmente, como desde el punto de vista sanitario, nos enorgullece, porque efectivamente tenemos altos niveles de cobertura en tratamiento, altos niveles de cumplimiento en términos de calidad de los efluentes tratados, pero tenemos, ¿cierto?, el tema de la generación de olores. Lo que inicialmente no era el mayor problema, ahora sí empieza a ser un problema relevante. Reconocemos que es una externalidad propia de las aguas servidas. O sea, nadie podría decir las aguas servidas huelen bien en ninguna parte, digamos. Entonces, cualquier recinto, instalación que reciba las aguas servidas de toda una comunidad va a estar sujeta a tener olores, en algunos casos más, en algunos casos menos. Incluso nuestra propia normativa, en términos de lo que de cómo se debe abordar el diseño de los sistemas de recolección, impulsiones, especialmente cuando son largas impulsiones, no tiene incorporado el efecto del problema que se produce cuando las
Las aguas pueden permanecer mucho tiempo, cuando el bombeo es muy intermitente, etcétera. Entonces, por lo tanto, hay instalaciones que, por una condición absolutamente natural, reciben aguas servidas que están bastante sépticas. Y eso ya partimos entonces con un sistema que inicialmente tiene una condición de mal olor. Y obviamente, y esto ya todos lo conocemos, ha provocado reclamos de las localidades, digamos, aledañas, sectores aledaños. Y esto es algo que hemos visto, ¿cierto? Estas son imágenes que yo saqué de internet, pero son todas referidas a casos donde ha habido algún reclamo respecto a los problemas de olor en alguna planta de tratamiento. Entonces, ¿a qué nos vemos enfrentados? No hablo solamente desde la vista de Aguas Nuevas como tal, sino desde el sector sanitario, ¿cierto? Reclamos, sanciones, obviamente, de las autoridades, demandas colectivas, tenemos casos donde hay demandas colectivas respecto a una planta, y obviamente suspensiones tarifarias. Entonces, el tema no es menor. Claro que, reconociendo que puede ser una externalidad propia, ¿cierto? También, obviamente, en algunos casos hay problemas operativos y en otros casos definitivamente capacidades insuficientes. O sea, el tema no es porque naturalmente, sí, eso contribuye. También reconocemos que puede haber responsabilidad, ¿cierto?, tanto en la gestión ya desde parte del mismo operador. Sin embargo, el impacto efectivo en la comunidad sí también tenemos que mirarlo, que hay un efecto que puede ser subjetivo. En algunos casos hay intereses particulares, en otros casos hay presiones de grupos específicos. Entonces, esto conforma una situación donde, frente a una condición en que no hay un número, nosotros desde el punto de vista, cierto, de la calidad de los efluentes, hay un número, nosotros tenemos que cumplir con una concentración de tanto en el efluente. Y tenemos, cierto, la posibilidad de que si sobrepasa podemos remezclar, etcétera. O sea, eso está absolutamente todo muy bien definido. Pero aquí no hay un número definido. Entonces, por lo tanto, es la percepción que puede ser distinta de la persona que pasó por ahí caminando o pasó por fuera en auto o el que vive ahí o a determinada hora del día, etcétera. Presiones de intereses particulares que sí hemos estado sometidos también a grupos específicos en algunas condiciones. ¿Qué ha ocurrido? Esto lo mencionó Daniela, ¿cierto? Que incluso, claro, las empresas sanitarias dicen que la población llega cerca de las instalaciones y que las poblaciones dicen que no, que son las empresas las que se encuentran ahí. La verdad es que probablemente en el caso de algunas industrias, puede ser que la industria se instale más cerca de la población. En el caso de las empresas sanitarias, los sistemas si bien la gran cobertura en el tratamiento de aguas servidas en Chile es un proceso que es de los últimos 15 años, la cobertura en la recolección de aguas servidas es un proceso que es muchísimo más antiguo y ya altos niveles existían antes. Entonces, por lo tanto, el sistema de recolección de alcantarillado de toda la ciudad, llegando al punto más bajo, lejos, ese existía muchísimo antes de que la comunidad que actualmente está instalada al lado de la planta. La planta llegó después, pero el sistema estaba muchísimo antes. Entonces, la verdad es que generalmente la población siempre llega a acercarse. Porque desde el minuto que se instala la planta hay mejor camino, qué sé yo, entonces es muy fácil. Esta es una de las pocas plantas que nosotros tenemos en el sur, donde afortunadamente tenemos un gran bosque alrededor y por lo tanto la población no ha llegado todavía. Pero tenemos otros sistemas donde en el corto tiempo, digamos, efectivamente la población empieza a llegar y a acercarse no solo a 300 metros, 200 metros, sino que prácticamente cruzando la calle. Entonces,
¿Qué es lo que hemos hecho? Obviamente hemos tenido que ir incorporando sistemas de tratamiento de olores, encapsulamiento de las unidades, mejoramiento de procesos, tipos de inversiones, ocupando enmascaradores de olores, qué sé yo, o sea, todo lo que se ofrece en el mercado, alguien en alguna empresa sanitaria lo ha probado en algún minuto. Algunos han sido con éxito. En otros casos, la verdad es que absoluta falla. Entonces, no hay una solución absolutamente única. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, varias de las empresas han comenzado a hacer algunas formas de control, ¿cierto? Paneles de olores, caminantes, medidores de gases en línea, narices electrónicas, o sea, lo que comentaba, lo que está en el mercado disponible, o sea, alguna empresa lo ha aprobado. Criterio de las autoridades al respecto. La autoridad ha definido sistemas de tratamiento de mayor riesgo sobre la base de varios antecedentes, digamos, globales respecto de los sistemas y de la operación y los antecedentes de reclamos, etc. Ha habido aplicación de multas, hay procesos de sanción, nuevamente sin mediciones objetivas, y esto la verdad que yo creo que es el gran problema. Y hay generalmente un tema también de indefinición, pero porque la indefinición viene porque estamos todos aprendiendo sobre la marcha y trabajando sobre la marcha, entonces no es fácil definir una solución específica o concreta. ¿Qué resultado? Los controles realizados no necesariamente han mostrado, digamos, su gran efectividad. No podemos garantizar la no generación de olores. O sea, a no ser que sencillamente encapsulemos absolutamente todo. No disponemos, no solo la autoridad no dispone de una herramienta, sino que nosotros tampoco disponemos al momento de herramientas para tener una medición objetiva de la eficiencia. Entonces, por lo tanto, obviamente que necesitamos este estándar. Como empresa, realmente es absolutamente necesario porque, nuevamente comento, somos una de los focos identificados como mayores productores de olores. Entonces, por lo tanto, ¿cierto? Esto ya se ha comentado, las acciones país, Daniela ha comentado de todo el trabajo desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente y la estrategia de olores, pero conocemos que esta publicación y oficialización de una norma, digamos, también va a llevar su tiempo. Entonces, por lo tanto, tampoco la solución es inmediata. Entonces, ¿qué estamos planteando? Nosotros tener esta estrategia de autocontrol, sumado a las herramientas que ya estamos utilizando, que de alguna manera conforman una base con experiencia respecto de cada una de las cosas que hay disponibles, ¿cierto? Entonces está en este minuto en proceso de adjudicación un estudio para realizar un diagnóstico normalizado de fuentes emisoras. Esto se está haciendo a través de ANDES, la Asociación de Empresas Sanitarias, de la cual Aguas Nuevas, digamos, es parte integrante y participa en el comité de olores de esa asociación. Entonces, por lo tanto, se realizará un diagnóstico normalizado, se aplicará a varios sistemas, en este minuto son muchas plantas a lo largo de todo Chile, digamos, que cada una de las empresas sanitarias definió como de interés evaluar, algunas dentro del listado de estas plantas que son de riesgo, otras que no tienen ningún antecedente y por lo tanto podemos contrastar, digamos, si es razonable la medida de uno con otro o los resultados, y obviamente un análisis basado en una propuesta técnica, digamos, con medición dentro de los estándares. Entonces, nuestro aporte va a ser
justamente a la definición de estándares, de esta línea base que se comentaba, y lo que queremos efectivamente es tener una participación efectiva en la definición de esta norma. ¿Qué otras herramientas de autocontrol? Medición de ácido sulfídrico mediante sensores de emisión, ¿cierto? Posterior modelación de la dispersión, medición de algunos gases odorantes, sulfídrico, amoníaco, amonio, compuestos orgánicos volátiles, mediante sensores de emisión, comparación de esto con normativas internacionales, qué sé yo. La verdad es que los resultados no son siempre consistentes y tampoco fáciles de interpretar. Sin embargo, es lo único que tenemos en este minuto como sensor que está midiendo forma prácticamente continua y podemos conocer la evolución en el tiempo. ¿Qué podemos obtener eso? Justamente la evolución del comportamiento en las concentraciones de algunos gases, referencias que sí les puedo comentar que son una buena referencia para efectos de la propia instalación. En nuestras instalaciones que tenemos los sensores instalados, cuando vemos la evolución, ¿cierto?, en las concentraciones, podemos por lo menos tener, sí ha ido bajando, hicimos tal medida, sí ha ido bajando, pero no podemos tenerlo como un estándar de referencia. Entonces, el poder pensar que puede usarse como un registro objetivo ante demandas externas, tenemos nuestras dudas. Seguimos trabajando en ello. Para terminar, desde el punto de la industria, como comentario final, ¿cierto?, quiero destacar que somos empresas ambientales, o sea, nosotros estamos por cumplir las normativas ambientales. Buscamos mejorar el estándar de servicio en todas sus etapas, es parte de nuestro rol. Creemos, obviamente, que existen las herramientas para avanzar en esta línea, pero estamos convencidos que aquí tenemos que avanzar paso a paso y tenemos que hacer una gran labor de aprendizaje conjunto. Y sí, sabemos que finalmente esto va a redundar, digamos, en un mayor costo como sociedad, porque vamos a tener que internalizar, digamos, que efectivamente esa mejora ambiental es parte de lo que nos compete a todos nosotros. O sea, las aguas servidas las generamos todos nosotros, digamos. Ok, muchas gracias. María Pía, gracias por tu presentación y sin estar yo en el rubro tuyo me sentí muy identificado con lo que expusiste. Y voy a, en cierta forma, abusar de ti y a través de tu presentación quizás dirigir, lo estoy haciendo público para que no haya problema, dirigir mi consulta a Daniela, en realidad. Tú nombraste lo que para mí son quizás 3 verdades en el sector privado. Primero, la realidad de que cuando surge una industria, la gente y la población tienden a acercarse a ella. Y me gustaría saber de qué forma la estrategia que planteó Daniela abarca el campo más allá de lo que son los olores propiamente tal. Hoy en día podemos ver en muchas regiones, principalmente en la zona sur de donde yo vengo, que los sitios más baratos son los que están en torno a la industria. Y muchas veces esos sitios son comprados para después generar viviendas sociales y incrementando aún más los problemas. Eso es una realidad en este país. Segundo, cómo la estrategia también toma en cuenta el concepto que tú también lo dijiste. Es imposible el concepto del cero olor. ¿Cómo transmitimos eso a la comunidad vecina? Porque yo creo que cuando surgen este tipo de iniciativas, cuando aparece el concepto de una estrategia de olores del país, es imposible que el vecino que está inserto en su calidad de vida, lo afecta el olor, no piense que aquí se va a solucionar y va a haber cero olor. ¿Cómo se va a controlar, cómo se va a manejar, cómo se va a transparentar el concepto de cero olor? Y tercero, que también lo señalaste muy bien ahí, el concepto de que todo lo que en el sector privado se puede hacer, narices electrónicas, enmascaradores de olor, son más bien situaciones que, más que prevenir, muchas veces nos van a alertar que una situación está ocurriendo y por lo tanto quizá en el sector privado lo mejor que podemos hacer es
comunicar a las comunidades que algo va a ocurrir. ¿Cómo se va a enfrentar eso en la estrategia de Dolores, Daniela? La forma en que las empresas tienen que resolver sus situaciones o eventos, llamémoslo así, que es una palabra muy común en Santiago, ¿no es cierto? No entiéndase hoyo, sino ahora un problema de dolor. ¿Cómo va a abarcar todos estos aspectos que están como externos a lo que es la gestión Dolores propiamente tal? Que yo tengo entendido que ahí ustedes tienen súper claro lo que hay que hacer. Entonces, si nos puede clarificar un poco, Daniela. Bueno, son varias preguntas y vamos a comenzar por la primera. Respecto a, sí, efectivamente en el diagnóstico está muy claro la queja que tiene la ciudadanía respecto a las fuentes que se acercan a ella, o como dice el sector privado, las industrias se instalan primero y después se acerca a la población. Entonces, la estrategia, ¿cómo ha abarcado este punto? Como mencioné en alguna de las láminas, vamos a conformar una mesa técnica para incorporar los temas territoriales en lo que serían los instrumentos de planificación territorial. Actualmente existe la evaluación ambiental estratégica, el cual nos permite incorporar los componentes ambientales, en este caso de olores, en los futuros IPT o instrumentos de planificación territorial. También queremos diagnosticar en esta materia, porque si bien mucho se dice de este tema, queremos hacer un diagnóstico respecto a las distancias que existen entre las poblaciones y las distintas fuentes. Ya tenemos identificadas 2.000 fuentes potencialmente generadoras de olor a lo largo de todo Chile. Queremos hacer un estudio de diagnóstico respecto a estas distancias, porque sabemos que a futuro esto es importante en la futura norma de olores. Y no tengo una respuesta respecto a lo que ya hay. ¿Okay? No tenemos la respuesta, pero sí la vamos a tener con la conformación de esta mesa técnica con los organismos con competencia. Porque no todo está en el Ministerio de Medio Ambiente, sino que también en otros organismos. Respecto al olor cero, es verdad, el olor cero no existe. La gente se queja, y cómo vamos a solucionar para que las empresas tengan las herramientas y que esta percepción de olores disminuya, es que queremos entregarles a través del futuro reglamento para el control y prevención de olores herramientas para que puedan controlarlo y prevenirlo. En este sentido, el plan de gestión de olores guía a la empresa para realizar mejores técnicas disponibles o mejores prácticas para controlarlo. Y respecto a cómo resolver la tercera pregunta, cómo mejorar el control de olores en las industrias. Bueno, precisamente estamos elaborando el reglamento para el control y prevención de olores, y ustedes se pueden dar cuenta de lo que había antes. O sea, antes no había nada, a excepción de una norma de emisión de gases TRS que tenemos en Chile, que muchos la conocen como la única norma de olores, pero que sin embargo es una norma de emisión de gases. Entonces, si tú te posicionas en un escenario de lo que había antes a lo que hay ahora y a lo que vamos a implementar en un futuro, ahí están todas las respuestas a tus preguntas, porque las acciones que vamos a realizar debieran y van a contribuir a las acciones que va a hacer el sector privado para controlar y prevenir los olores. ¿Aló? María Pía, hola. Hola. Alfonso Gijón, de Pocha Ambiental. Gusto verte, mucho Igualmente. tiempo. Agradecer tu presentación y que tú nos cuentes cuáles son las dificultades que tienen en la interpretación de resultados de monitoreo. Mencionaste que una de las estrategias de autocontrol es justamente el monitoreo. ¿Y cuáles son los problemas que tienen con esos datos? A ver, yo creo que primero este tema, como es relativamente nuevo, entonces no hay en el mercado una amplia gama de oferta que lleve muchos años
haciendo eso. Es distinto cuando uno necesita un laboratorio de calidad de aguas que está certificado y que lleva muchísimos años y que no solo está eso, sino que además el que recibe la información también ya tiene mayor conocimiento respecto de qué es lo que significa el número que le están entregando. Entonces creo que una de las cosas que ha pasado, o sea, yo puedo hablar de la experiencia de la empresa, es que los trabajos se han ido haciendo y se ha ido aprendiendo sobre la marcha. Y no solo ha ido aprendiendo el cliente, sino que el que ofrece el servicio también. Entonces, cuando tú partes con una medición y de repente, qué sé yo, al que le llega y dice, no sé, ácido sulfídrico 10 ppm, pero el que lee el dato, 10 ppm no le dice nada, entonces ¿qué hace? Hay 10 ppm y después la otra medición le dice que hay 100 ppm o 1200 ppm y no le dice nada. Y de repente alguien dice, a ver, pero 10 ppm es un montón. 10 ppm de ácido sulfídrico, sí, o sea, es que esta planta, fíjate, entonces, ¿ese es el número? A ver, ¿estamos midiendo la sensibilidad que corresponde? No, mira, los sensores no son, en realidad miden acá. Entonces cambiamos sensor y medimos otra cosa. Entonces, yo diría que ahí ha habido una suerte y que tiene que ver probablemente también con lo que también se mencionaba antes, ¿cierto? Lo de la capacitación. O sea, todos tenemos que aprender a que lo que estamos haciendo y el número, y a sensibilizarnos. O sea, cuando se habla acá, por ejemplo, en un gas a lo mejor podemos tener una norma ahí, pero cuando se habla, por ejemplo, de unidades de olor, la sensibilidad respecto de qué son 2, 100 o 1000 unidades de olor, no lo sé, yo no la tengo personalmente. Tú alguna vez en una presentación antes lo comentaste, dijiste aquí probablemente hay tantas unidades de olor y entonces eso es lo que tenemos que aprender. Entonces por eso a eso me refiero con que es difícil hacer las interpretaciones. O sea, no todos tienen, y debo decirlo, no todos tienen la misma experiencia, digamos, y es parte de un proceso que justamente es porque se ha ido desarrollando. Ahora, desde el punto de vista de los mismos laboratorios, tampoco tenemos una amplia gama, porque tampoco existe el servicio. O sea, esto es un área que a nivel país está en desarrollo, y creo que es relevante que así sea, digamos.